viaje a través de la historia, los hechos y los protagonistas a la luz de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Historias de hombres ejemplares que lo dieron todo por servir a Dios nuestro Señor. Hechos heroicos que marcaron un antes y un después en la vida de las naciones y reinos. Protagonistas del devenir histórico, marcaron a sangre y fuego sus vidas para salvar sus almas y la de sus prójimos. Esto es lo que le proponemos vivir en nuestra programación cada día. Un encuentro a través de las fronteras del tiempo y del espacio para emocionarse y poner fuego en nuestras vidas. Radio Cristiandad, 24 horas para que Cristo reine. Dentro del objeto de este curso que ha convocado Monseñor Williamson, creo que es claro el objetivo de tratar de ayudarlos a ustedes a reflexionar sobre ciertos aspectos centrales de nuestra tradición católica. ¿Y para qué reflexionar sobre esto? En primer lugar, para apreciar lo que hemos recibido, saber que somos herederos de una tradición muy rica, que no empieza con nosotros y que, si Dios lo permite, con nuestra colaboración tampoco debe terminar con nosotros. En segundo lugar, para tomar conciencia de que esta tradición está atacada, el mundo anda mal, el mundo moderno es la negación de esta tradición católica. Y apreciando lo que hemos recibido y tomando conciencia de lo mal que anda el mundo, que andan las cosas, podamos entonces tomar resoluciones en consecuencia para ocupar el lugar que Dios quiere que ocupemos en la lucha por esta tradición, por esta restauración, por esta reconquista del mundo para Cristo. A lo largo de estos días, ustedes han podido apreciar cómo esta tradición cultural hunde sus raíces en la Grecia clásica, en el Imperio Romano y en la cristiandad medieval. Pero esta tradición nos llega a nosotros por un canal concreto, por un canal particular, y este canal es la hispanidad. Y la hispanidad, de la cual ya ha hablado el doctor Casermeiro, ha tenido muchos arquetipos, muchos modelos en los cuales se ha encarnado este ideal. De todos ellos, ciertamente, el primero es la figura de don Rodrigo de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Y sobre él vamos a tratar de hacer algunas reflexiones. En primer lugar, veamos un poco la historia de este personaje. El Cid es un hombre que vive en Castilla, el reino que ocupa la parte central de España. ¿Podríamos ver la primera diapositiva del mapa de España? Su fecha de nacimiento la discuten un poco los historiadores, pero está en la primera parte del siglo XI, y va a desarrollar su vida. ¿Cómo señalar? Es el mapa de España. Castilla ocupaba en esa época esta parte central de la península. España, que había pertenecido al Imperio Romano, a partir del año 611, es ocupada por la invasión musulmana y prácticamente todo el territorio de la península queda en manos del Islam, salvo los pequeños reinos pirenaicos como el reino navarro
y parte de Galicia. Pero ya a partir del siglo VII comienza la tarea de una reconquista que va a tardar 7 siglos, dato sobre el cual creo que vale la pena puntualizar, porque muestra el resultado de la perseverancia de un pueblo para lograr su independencia y la recuperación de su fe católica. 7 siglos. En los tiempos del Cid, la línea que separa los reinos cristianos de los reinos musulmanes se ha extendido un poco hacia el sur: Galicia, Castilla, León, parte de Aragón, el condado de Barcelona. Han llegado hasta Toledo, que era la capital de España en esa época, la capital de Castilla en esa época, pero el resto del territorio todavía está en manos musulmanas. El Cid es un hombre que pertenece a la baja nobleza, es un molinero que vive en la villa de Vivar, cerca de Toledo, y que, como todos los hombres de la época, también prestaban su servicio militar. La historia del Cid comienza con el servicio a su rey, al rey Alfonso VI. Y esto es un elemento muy importante tener en cuenta en la historia, porque es en torno a la relación con este rey, Alfonso VI, que va a cobrar sentido todo el desarrollo del cantar. Al morir Fernando I, que es el primer rey de Castilla, el reino lo divide entre sus hijos. A don García le da el reino de Galicia, a don Alfonso León el de Castilla, a don Sancho y Toro el de Zamora, y a doña Elvira y a don Urraca, respectivamente. Pero el rey Sancho, no contento con el reparto, intenta unificar nuevamente los territorios con la ayuda del Cid. Luchan en varias batallas. Hay un duelo famoso en el cual el Cid derrota a un príncipe navarro, a Jimeno Garcés, y ahí obtiene el título de campeador, que quiere decir guerrero, luchador. Y finalmente Alfonso pierde la corona de León en favor del rey Sancho de Castilla. Pero por ser el Cid el jefe de las tropas del rey Sancho y por sus conocimientos jurídicos del derecho castellano, es el que tiene que tomarle un juramento muy especial al rey. Sucede que en el cerco de la ciudad de Zamora el rey Sancho es asesinado a traición y se sospechaba de que Alfonso VI podía estar involucrado en esta muerte. Y este es el primer elemento que vamos a tener en cuenta después para analizar un poco más la personalidad del Cid. Luego de esta historia, el Cid se casa, participa en una expedición hacia el sur para cobrar los tributos de los reyes de Sevilla y de otras ciudades musulmanas que eran tributarias de los reyes castellanos. Ahí se produce un conflicto en el cual él interviene y finalmente, por denuncias que hacen en la corte, el Cid es exilado. Parte al exilio con sus hombres y en un proceso de más o menos 3-4 años va a hacer una conquista de importantes territorios que estaban en manos de musulmanes y va a construir prácticamente el reino de Valencia. La historia del poema justamente arranca con el destierro del Cid, la expedición que hace, las guerras contra el moro, que van a ocupar prácticamente las 2 primeras partes del poema. Se produce luego la reconciliación del Cid con su rey, y la última parte se ocupa del casamiento de las hijas del Cid con 2 príncipes, los infantes de Carrión, que son como la contrafigura del Cid en el poema. Matrimonio que termina mal porque las jóvenes son afrentadas por estos príncipes, y el último acto es justamente el pedido de justicia que el Cid hace al rey Alfonso sobre estos personajes felones realmente, y la consolidación de la amistad del Cid con el rey Alfonso, y su instalación definitiva en la ciudad de Valencia. Esta es un poco la historia, digamos, del personaje. Veamos un poco el tiempo, el lugar en el cual se desenvuelve la obra del Cid. Estamos en el siglo XI. Este siglo XI, según marca Hilaire Belloc en su obra de La crisis de nuestra civilización, es el que pone un punto de inflexión en la historia de la cristiandad. La cristiandad
que nace prácticamente con Carlomagno, es el primer emperador coronado por el papado, va a sufrir durante la última parte del primer milenio el asedio de distintos pueblos. Por una parte, las invasiones normandas por el norte, por otra parte, invasiones de pueblos asiáticos y sobre todo el Islam, que va a ocupar todo Medio Oriente, norte de África y parte de España. Pero a partir del año 1000 aproximadamente, Belloc dice, comienza la etapa de expansión de la cristiandad. La cristiandad ya no solamente se defiende, sino que pasa al ataque. Y mientras se está desarrollando la tarea del Cid, se están desarrollando las primeras cruzadas, la toma de Jerusalén por Godofredo de Bouillon, se está desarrollando la aparición de los reinos latinos en Tierra Santa, y en Europa vuelve a nacer la vida ciudadana, comienzan los primeros intentos que van a terminar en el siglo XII-XIII con las universidades, pero nada de esto sucede en España. España todavía está ocupada por el Islam. Acá tienen los mapas, más o menos, fíjense, en el siglo IX, todavía la parte importante está ocupada por los musulmanes. En la segunda mitad del siglo X, incluso se pierde una parte. Es en esta época que se va a desarrollar el tema del Cid. El Cid es un caudillo castellano. ¿Cómo era Castilla? Castilla, este reino central, que es el que va a tener el papel protagónico en la Reconquista, es un reino pobre. Es una meseta, es una estepa, con un clima muy destemplado, fríos muy intensos en el invierno, un calor insoportable en el verano, una tierra dura, que requiere un gran esfuerzo para sacarle sustento, un lugar en el cual es difícil defenderse. Por eso es que es una tierra que se puebla de castillos, de ahí viene su nombre. No hay, como en la zona pirenaica, tantos picos, tantos valles que permiten una defensa más fácil, y por eso sobre Castilla va a estar permanentemente la frontera móvil en el conflicto con el Islam. Y veamos ahora, ya que hemos visto el personaje y que hemos visto un poco la historia, ver cuáles son las características que va a tener este hombre. El primer aspecto tal vez que haya que destacar de la historia del Cid, que es el con el que arranca el poema, es justamente su conflicto con el rey Alfonso. En la epopeya del Cid hay básicamente tres personajes, o tres grupos de personajes. Por un lado están los personajes arquetípicos, del cual ciertamente el principal es el Cid Campeador, seguido por su familia, su esposa, doña Jimena, sus hijas, doña Elvira y doña Sol, y los caudillos que lo acompañan en esta expedición, Pero González, Martín Antonines. La contrafigura, la otra bandera, digamos, del poema del Cid, son los infantes de Carrión, modelo de la feronía, de la traición, de la falta del espíritu caballeresco. Y como en el medio, oscilando entre estos dos, está la figura del rey Alfonso. La saga comienza justamente por este problema que tiene el Cid Campeador con su rey. En el sitio de la ciudad de Zamora, el rey Sancho muere asesinado y se acusa a Alfonso de estar comprometido en esta traición. Y aquí es donde va a aparecer la primera característica fundamental de nuestro héroe, del Cid, que ha sido tal vez relatada como nadie por Ignacio Anzoátegui en su libro Genio y Figura de España, en cuyo primer capítulo justamente nos habla de la primera característica o la primera virtud que podemos contemplar en el Cid, que es la lealtad. Esto también nos permite explicar muy bien cómo era la sociedad católica en la que vivía el Cid. Sociedad marcada por un fuerte principio de autoridad, por una fuerte jerarquía, pero también con un respeto del honor y de la dignidad del soberano hacia sus súbditos. Cuando se corre esta especie de que posiblemente el rey esté involucrado en el asesinato a traición de Sancho, el Cid encabeza a los nobles y le exigen al rey Alfonso un juramento. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Los subordinados
le exigen al rey. Y que aquí se aplicaba una vieja máxima que ha corrido por toda la historia del derecho español, que fue acuñada por un gran santo en siglos anteriores al Cid, que fue San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla, en su etimología, da una frase que dice: rex eris si justa facies, si non facies non eris. Es decir, el poder no era concebible separado de su subordinación completa al orden absoluto de las cosas querido por Dios a través de la ley eterna, de la ley divina y de la ley natural. Era inconcebible para un caballero español de esta época obedecer a un rey traidor, a un rey ferón. Entonces su juramento de fidelidad al rey tenía que ser precedido por este juramento del rey, de que él también respetaba este orden absoluto de las cosas querido por Dios nuestro Señor. Y es así como el rey le hace jurar ante la iglesia de Santa Gaeda, creo que está la foto, al rey Alfonso. Hay otro poema justamente que se refiere a esto, que lo muestra con toda claridad, con toda fuerza. Que tenía en esta época las costumbres. Dice: en Santa Gaeda de Burgos, do juran los hijos de Algo, allí le toma la jura el Cid al rey castellano. Las juras eran tan fuertes que al buen rey ponen espanto, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Fíjense que se forma una cruz con una ballesta que era un arma mortífera en esa época, podía traspasar incluso las armaduras pesadas, y sobre un cerrojo de palo que implicaba el símbolo de la irrenunciabilidad, de no poder volver atrás. Cuando uno a una puerta le pone un cerrojo, después ya no puede abrirla. Y comienza el juramento que el Cid le impone a Alfonso. Dice el rey: villanos, mátenme Alfonso, villanos que no hidalgos, de las Asturias de Oviedo que no sean castellanos, mátenme con aguijadas, no con lanzas ni con dardos, con cuchillos cachicueros, no con puñales dorados. A barcas traigan calzadas, que no zapatos con lazo. Capas traigan aguaderas, que no de contray ni frisado, con camisones de estopa, no de Holanda ni labrados. Vengan cabalgando en burras, que no en mulas ni en caballos. Frenos traigan de cordel, que no cueros fogueados. Mátenme por las aradas, que no en villas ni en poblado. Sáquente el corazón vivo por el siniestro costado, si no dijeres la verdad de lo que eres preguntado. Si fuiste ni consentiste en la muerte de tu hermano. Esto es lo que le dicen al rey, ¿no? Fíjense los temas. Mátenme villanos que no hidalgos. Es decir, incluso el pueblo bajo era el que tenía que hacer justicia con el rey si el rey era un pérjuro. Y además una muerte indigna. Mátenme con aguijadas, no con lanzas ni con dardos, que era una muerte más noble. No con puñales, que no traigan zapatos con lazo, ni capas, que vengan cabalgando en burras. Para el caballero, cabalgar en burra era una especie de disminución. La mula era la cabalgadura de la gente pobre, la gente humilde. El caballo era un símbolo del caballero. Todo esto sí consintió la muerte de su hermano. Entonces el rey le contesta: muy mal me conjuras, Cid. Sí, muy mal me has conjurado. Mas hoy me tomas la jura, luego besarme has la mano. Y el Cid le dice: por besar mano de rey no me tengo por honrado, porque la besó mi padre, me tengo por afrentado. Fíjense esta frase: por besar mano de rey no me tengo por honrado, porque la besó mi padre, me tengo por afrentado. Es decir, su lealtad al rey es una lealtad de la tradición. Él se debe porque su padre se debió al rey. Y su lealtad al rey está centrada sobre la fidelidad del rey a su juramento. Y según el poema es ahí cuando el rey decide expulsar al Cid. En realidad hay otra serie de hechos en el medio, pero está bien desplazado aquí en el poema, cuando el rey le dice: vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado.
y no vengas más a ellas desde este día en un año. ¿No? Lo expulsa por la fuerza con la que le exige juramento. Y el Cid le contesta: pláceme, dijo el buen Cid, pláceme, dijo de grado. Tú me destierras por 1, yo me destierro por 4. Ya se parte el buen Cid sin el rey besar la mano, con 300 caballeros, todos eran hijos de algo. Todos son hombres mancebos, no había ninguno cano. Todos llevan lanza en puño y el hierro acicalado, y llevan sendas adargas con borlas de colorado. Mas no le faltó al buen Cid a donde asentar el campo, ¿no? Es decir, lo importante de este poema es mostrar justamente la fuerza que tiene el juramento del Cid. La lealtad. ¿Qué virtud la lealtad? Una virtud que hoy en día más bien parece desaparecer de nuestro mundo moderno. La lealtad concebida en esta sociedad, que era muy distinta a la sociedad en la que nos toca vivir. Ahí está la catedral de Santa Gaeda, donde tomaron juramento al rey Alfonso. ¿Podemos apagar? La lealtad es una de las típicas virtudes que ha desaparecido del mundo moderno, porque se la confunde con una suerte de sumisión irracional al poder o a la autoridad. Y sin embargo es exactamente lo contrario. La lealtad funcionaba en la España católica medieval, porque la España católica, como todas las sociedades católicas, era en primer lugar una sociedad que fundaba la dignidad de sus miembros sobre sus deberes, sobre sus funciones. Y así como el vasallo tenía el deber de seguir al rey, el rey tenía el derecho de exigir este deber al vasallo si él también cumplía con su deber. Hoy en día el mundo moderno nos edifica una sociedad de puros derechos, en la cual todos somos acreedores. Tenemos derechos del hombre, de la mujer, del niño, de los animales, de las plantas. Hasta hay un proyecto de los derechos de los extraterrestres, que no sabemos si hay, pero por la duda ya tienen derechos. Y cualquiera, yo como abogado lo sé, que una sociedad en la cual hay más acreedores, hay más deudores que acreedores, es una sociedad que termina en la quiebra. Y esto pasa en la sociedad moderna. Es una sociedad en la cual todo el mundo exige y nadie se cree obligado. En la sociedad medieval, en cambio, el derecho solamente se lo entendía como un medio para cumplir con un deber. Y si yo no cumplía con mi deber, no podía exigir mis derechos. Esto queda clarísimo en la jura de Santa Gaeda y en esta relación del Cid con su rey. ¿Y qué va a hacer el Cid? ¿Se va a quedar? No, va a cumplir la orden. Porque aunque el rey se haya comportado injustamente, sin embargo, esto no lo libera al buen subordinado del deber de fidelidad. Es más, el Cid, en una actitud típicamente española, se aumenta la pena. 1 año de destierro no, 4. ¿Y qué va a hacer en estos 4 años? Se va a dedicar a conquistar tierras de infieles para Cristo nuestro Señor y para su rey. Le va a devolver bien por mal. El rey le hace mal, la respuesta del caballero leal es devolverle con un bien mayor todavía. Pero este deber de obediencia no le va a impedir al Cid exigirle la fidelidad a su juramento. Exigirle que él cumpla con su deber de rey. Qué modelo admirable de funcionamiento de la autoridad y de la verdadera libertad. Piensen sobre esto, cómo esto se ha perdido en el mundo moderno. Hoy en día la actitud del caballero sería mandar a paseo al rey. Ah, se portó mal conmigo. Sentirse desobligado. Y el Cid se va. Nada tal vez impresiona más de esta parte, de cuando salen justamente de Burgos, que es la capital. Hay una imagen muy linda de la catedral es un poco posterior.
Y el Cid se va con un pequeño grupo de caballeros que lo siguen. Y dice el poema: ya se partía el buen Cid sin al rey besar la mano, ya se parte de sus tierras de Vivar y sus palacios, las puertas deja cerradas, los alamudes echados, las cadenas deja llenas de podencos y de galgos, solo lleva sus halcones, los pollos y los mudados. Con él iban los 300 caballeros hijos de algo, unos iban a mula y los otros a caballo, todos llevan al lanza en un puño con el hierro así calado. Por la ribera arriba al Cid van acompañándolo iban mientras él iba cazando. El Cid se tiene que ir sin nada, porque el rey le prohíbe incluso venderle alimento. Ya vamos a ver después cómo salen de esta situación. Tallen las campanas de San Pedro al clamor, por Castiera odiendo van los pregones, cómo se va de la tierra mi Cid el campeador, unos dejan casas y otros honores. Y termina el poema con una frase que se hace célebre: oh Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Oh Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. El poema canta la lealtad y la fidelidad del Cid a un rey que se porta mal, a un rey que se deja ganar por sus favoritos, que se aparta de la justicia. Pero el Cid, sigue el poema, con Alfons mío señor no quería lidiar. Merced, señor Alfonso, por amor del Criador, besa vos las manos mío, Cid lidiador, las pies y las manos, como a tan buen señor, aquel allá desmerced, si vos vala el Criador. Echástele de tierra, no ala a vuestra amor, maguer que en tierra ajena, él bien fácil osó. Grandes son las ganancias que le dio al Criador. Febos aquí las señas, verdad os digo yo, 100 caballos gruesos y corredores, de las hilas y de frenos, todos guarnidos son, besavos las manos, que los prendades vos, razona por vuestro vasallo, que a vos tiene por señor. Y comienza el Cid su campaña. El primer suceso es que tiene que buscar provisiones para emprender esta campaña. Se puede pagar. Y esto va a mostrar otra característica fundamental de este romance, que resalta con otras obras de la poesía épica de todos los tiempos, y que Menéndez y Pidal ha señalado especialmente: el realismo de esta poesía. No hay aquí personajes imaginarios, inventados hoy en día, que estamos acostumbrados a vivir en mundos de utilería, como la Guerra de las Galaxias, y aunque a algunos se enoje, hasta la obra de Tolkien. Ya veo las caras ahí que están tensas. En el poema del Mesías no es nada de esto. Y una de las cosas que resalta dice: bueno, está bien, el rey lo echó, ¿y cómo se va de ahí? Porque un ejército, aunque sea de 300 caballeros, tiene que vivir, tiene que comer. Además hay que proveer a la mujer y a las hijas que se quedan. Todo esto está contemplado en el cantar. Y ahí va a recurrir el Cid un ardid, y es que viendo que no podía comprar, que no le han dejado ninguna salida para lograr abastecerse, junto con uno de sus capitanes, fabrican 2 arcas de madera, muy bonitas, las cargan de arena, y se las entregan a 2 judíos prestamistas que había en las afueras de Burgos, pidiéndole que se las cuiden por 1 año, y pidiéndole a cambio 600 marcos de plata. Este es un tema sobre el cual después podemos hablar, porque ha sido uno de los puntos sobre los cuales se ha ensañado la crítica, acusándolo de antisemita, etcétera, etcétera. Y con este dinero, él consigue dejar una provisión para su familia, se las encarga al abad de un convento, y con el resto comienza la expedición hacia tierras moras. La primera etapa es la toma de Castejón. Hay una foto del camino del Cid. Ahí está Burgos, en el norte de Castilla, ¿no? Primera etapa es hacia el sur, límite de tierra castellana, sobre la zona de Torrejón, de Castejón, perdón. Allí el Cid hace una pequeña emboscada a los musulmanes y logra hacerse de un primer botín y conquistar algunas ciudades que le paguen algunas parias, que eran los tributos que pagaban los musulmanes a los cristianos.
y ya de lo primero obtenido le manda la parte que le corresponde al rey. Él cumple con la justicia. Aunque el rey sea injusto, él cumple con su deber. Sigue la expedición y finalmente, de varias batallas, va a poner sitio a la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia era un enclave musulmán muy importante, que además tenía salida al mar. Es notable ahí la sorpresa de los castellanos al ver el mar, ¿no? Igual que de la familia de Cid cuando va a Valencia. Luego de un sitio bastante largo, finalmente toma la ciudad y después tiene que resistir unos ataques de refuerzos que vienen de Marruecos, 2 expediciones, y las derrota. También tiene un conflicto con el conde de Barcelona, con el conde Berenguer, que estaba aliado también con algunos musulmanes y que veía el peligro de la expansión de Castilla. Lo derrota el conde, finalmente lo libera, y es allí donde va a terminar básicamente el segundo libro del Cantar, que cuando se produce la reconciliación del Cid con su rey, al cual permanentemente de todo su largo camino y batallas le manda presentes, le manda caballos, le manda dinero, y donde el rey se da cuenta de que se ha portado injustamente con el Cid y se quiere él también reconciliar. Es muy interesante los textos de esta reconciliación que se producen entre los dos. Dice: los hinojos en las manos en tierra los fincó, las hierbas del campo a dientes las tomó, llorando de sus ojos, tanto había el gozo mayor, así saber dar humildanza a Alfonso so señor. De aquesta guisa a los pies les cayó, tan gran pesar obó el rey don Alfonso. Fíjense la humildad, y no la humildad de alguien que se somete por miedo, es la humildad de alguien que ha conquistado un reino, que ha peleado batallas, pero que le ofrece este testimonio a su rey. Y esto conmueve el corazón del rey Alfonso, que no era un caso perdido, como vamos a ver. Levantados en pie, ya Cid campeador, besad las manos, que a los pies no, y esto non feches, non abredes mi amor. Hinojos fitos seríes el campeador, merced vos pido, a vos mío natural señor, así estando desme vuestro amor, que lo oyan todos cuanto aquí son. Se produce la reconciliación. El rey no permite que el Cid le bese los pies, quiere que le bese las manos. Y ahí se produce la reconciliación. Y llegamos a la última parte de la obra, es en la cual los infantes de Carrión, 2 personajes siniestros de la corte del rey Alfonso, viendo de que el Cid es un personaje que cae en gracia, que ha conquistado poderío militar, fama y dinero, decide pedirle la mano de las hijas, de doña Elvira a doña Sol. El rey Alfonso no está muy convencido de esto, pero por la presión de un personaje también, Garciso Ordóñez, de la corte, un viejo enemigo del Cid, viejo enemigo porque el destierro real del Cid se produce cuando lo mandan a cobrar tributo de Ciudad de Sevilla, que era tributaria de Castilla. Y entonces Garciso Ordóñez levanta otra ciudad musulmana y ordena atacar a las tropas sevillanas, se enfrenta con el Cid y se produce un hecho que parece de menor importancia, pero el Cid le arranca parte de la barba. Este es uno de los símbolos de la novela, la importancia de la barba. En toda la expedición del Cid, desde que lo expulsa el rey Alfonso, el Cid se deja la barba. La barba era un símbolo de la lealtad, de la hombría, del valor del caballero. Dejarse arrancar la barba, o una barba irregular, era símbolo de poca lealtad, de poca hombría. Y en esta batalla el Cid le mesa la barba a Garciso Ordóñez y Garciso Ordóñez se transforma en su enemigo. Y él es el que después urde toda la conspiración que termina en la expulsión del Cid. Garciso Ordóñez es el que lo convence al rey Alfonso de que acepte el matrimonio de las hijas de Carrión, que se produce en Valencia. Y estos personajes, uno ve que son de otro espíritu. Hay primero un suceso, un ataque de los musulmanes desde África, y entonces el Cid les dice a sus nuevos yernos de que van a tener el honor de pelear,
y estos no están muy convencidos y se largan al ataque, y al primer musulmán que aparece corren despavoridos. Tiene que salir un caudillo del Cid a matarlo, y finalmente el caudillo les dice: yo lo voy a matar al musulmán y voy a darles a ustedes el honor. Pero estos sabían de que no tenían honor, que no tenían valor militar, y no toleran esta situación. Fíjense la actitud del alma estrecha, del alma encerrada en sí misma, del alma incapaz de los gestos de magnanimidad, de los gestos de grandeza. Y cómo este espíritu termina llevándolos a una situación cada vez peor. Y el siguiente hecho es un hecho que parece medio gracioso, y es que el Cid tenía como mascota un león. Y un día, mientras el Cid dormía la siesta, el león se escapa. Todos los caballeros inmediatamente, ¿cuál es la actitud que tienen? Proteger al Cid. Está bien, se puede apagar. Proteger al Cid. Y los infantes de Carrión, los yernos, los que serían más obligados a llevar adelante esta defensa, se esconden. Cuando el Cid se despierta, simplemente agarra el león del collar y lo vuelve a meter a su jaula sin ningún problema. Y claro, ahí comienza la búsqueda de los infantes de Carrión, que no aparecen por ningún lado porque se habían escondido muy bien. Esto es lo que el cobarde sabe hacer, esconderse bien. Claro, cuando los encuentran en una corte de la época, el deshonor de los infantes de Carrión es máximo. Son objeto de burlas del resto de los caballeros. ¿Y qué es lo que decide? La típica actitud del cobarde: vengarse con el débil, con el que no se puede defender. Y viendo que venía otra invasión mora, le piden permiso al Cid para volverse a su tierra con sus esposas, doña Elvira y doña Sol. Y ya traman en el viaje la venganza. No se van a vengar de los otros caballeros que se burlaban de ellos, no se van a vengar del Cid, se van a vengar de dos mujeres indefensas, sus esposas, y ese es el tema de la última parte, que es justamente la afrenta de Corpes. Yendo de viaje, se apartan de la escolta y castigan a las princesas, a las esposas, las azotan con correones y las dejan medio muertas. Y entonces es allí cuando las encuentra un primo que el Cid, sospechando algo, había mandado a que siguiera la expedición. Vuelven las princesas y el Cid va a pedir justicia. Y aquí encontramos otra imagen muy importante del Cid campeador, que es su sentido de la justicia y su sentido de la medida. Esta vieja virtud griega, que era la opuesta a la ibris, a la desmesura, se ve en este acto del Cid. En esta situación él podría directamente haber recurrido a la justicia privada. Era aceptado incluso por el derecho castellano de la época. Pero no. ¿Qué va a hacer el Cid? Va a reclamar justicia al rey. Va a recurrir a la autoridad, va a recurrir al rey para reclamar justicia, sabiendo toda la historia que había con el rey Alfonso. Fíjense que es una operación riesgosa. Los infantes de Carrión eran privados del rey, tenían un gran valedor, que era García Ordóñez, su enemigo del Cid. Y el Cid decide ir a presentar el reclamo al rey. Pide esto y entonces hace la demanda. En términos abogadiles diríamos, primero presenta la demanda civil, los daños y perjuicios, y exige que le devuelvan las 2 espadas. Las espadas son otro tema que no sé si vamos a alcanzar, muy importante en la vida del Cid. Son la tizona y la colada, una que se la gana al conde de Barcelona y la otra a uno de los moros. Estas espadas valuadas en más de 1000 marcos cada una, dice el poema, ese las había entregado como dote de boda a los infantes de Carrión. Entonces lo primero que exige es que se las devuelvan. Y los infantes acceden diciendo, bueno, con esto se queda así tranquilo. Luego exige que le devuelvan la dote de 3000 marcos que les había entregado con el casamiento, y estos no pueden porque se habían gastado la plata. Entonces, vendiendo y pidiendo prestado, consiguen pasar. Y luego les exige, digamos, la demanda penal, la restitución del honor de sus hijas. Y ahí se produce un gran duelo caballeresco en el cual los infantes son heridos con bastante gravedad y se rinden, y finalmente queda el honor restaurado. El rey Alfonso en esta situación acompaña a los caballeros que van a dar la lid a las tierras de Carrión, donde se va a hacer el torneo, y él es el garante justamente del Cid.
Hemos visto entonces la lealtad. Podemos ver otra cosa, y esto en la afrenta de Corpes queda muy claro, y es que el Cid no es una especie de héroe aislado como esto que nos presenta el mundo moderno. Es un hombre que tiene familia. La familia está presente en toda la etapa del Cid. No es un aerolito que no viene de ningún lado y no va a ninguna parte. La primera preocupación, y ahí aparece la figura de la mujer en la obra del Cid. Hay varias apariciones interesantes. La primera es la de una niña que le pide que no pida cosas a los hombres de Burgos porque el rey los va a castigar, pero ciertamente las figuras centrales son su esposa, doña Jimena, y sus hijas, doña Elvira y doña Sol. Aparecen en la primera parte de la obra cuando el Cid se preocupa antes de irse de la campaña por el mantenimiento de su mujer y de sus hijas. No es un aventurado romántico que se va porque fue despechado por el rey. Es un hombre que piensa las cosas que hace. La fuerza del coraje está gobernada por la virtud de la prudencia y gobernada por la virtud de la caridad. Fíjense qué distinto que es este típico héroe moderno que se nos presenta. El Cid es un hombre arraigado, al cual le duele dejar su casa, sus molinos, su tierra. No es alguien que le da igual vivir en cualquier parte. No podría ser un ciudadano de la ONU. Y cuando conquista el reino de Valencia, lo primero que hace es la preocupación por recuperar a su esposa y a sus hijas. Y cuando sus hijas son afrentadas, volver por el honor de las hijas. Es un hombre arraigado en su familia. Otra virtud que podríamos desatar del Cid es la camaradería. Hay que ver cómo lo sirven Álvar Fáñez, Pero Bermúdez, todos los caballeros que van con él. Cada toma que se produce de una ciudad, de algo, inmediatamente una parte importante del botín va para sus compañeros, para sus comites, para sus compañeros de armas. No es el jefe que quiere todo para él y que considera a los demás como una especie de elemento utilitario. Son compañeros de armas. Y también, por último, aparece la religiosidad del Cid Campeador. No tenemos tiempo ya para avanzar sobre distintos puntos, pero en cada momento importante de su vida, el Cid recurre a la oración, recurre a la invocación a Dios, hace decir misas cantadas antes de salir de Burgos, y cuando toma Valencia, una de las primeras preocupaciones que tiene es que tenga un arzobispo. ¿Y qué obispo consigue? El obispo Jerónimo. Este obispo que realmente es una envidia en estas épocas. Lo primero que le pide el obispo es que cuando venían los moros, es que él tiene que ser el primero que tiene que salir con la espada a pelear contra los moros. Que nadie venga antes que él. Y por supuesto el Cid le concede este honor. La figura del Cid está transida por una religiosidad católica varonil, por una religiosidad católica militante. Y finalmente, vamos a tratar de ver qué nos dice el Cid a nosotros hoy en día. Porque ustedes pueden decir, qué lindo, una buena historia, que pasó hace más de 1000 años, o cerca de 1000 años, a más de 10.000 kilómetros. Pero lo importante de esto no es tanto conocer los detalles, sino captar el espíritu profundo y ver qué es lo que esto les dice a ustedes, hoy, aquí. Lo primero que podemos ver es que este espíritu del Cid, este espíritu caballeresco, no nació y murió con el Cid, continuó. Un siglo y tanto más tarde, hay otra figura en la historia española que es prácticamente una reencarnación del Cid, que es el rey Fernando de Castilla. Rey santo, canonizado, puesto en los altares, que va a extender aún más la marca cristiana sobre las tierras musulmanas. Y ya en el siglo XVI, XV-XVI, aparece la figura de Isabel la Católica, la reina que logra la unificación de España. Y también pertenece a este espíritu caballeresco el hombre fundamental en la historia de Isabel, que fue el cardenal
don Jiménez de Cisneros. Hombre realmente fabuloso, porque, como dice Colonna en uno de sus libros, es increíble que este hombre hizo todo. Reformó la liturgia, en el buen sentido, restauró la liturgia mozárabe, fomentó la vida intelectual, fundó la Universidad de Alcalá de Henares, reformó el clero, sin el cual hubiera sido imposible la epopeya española del siglo XVI. España hubiera terminado igual que Alemania, porque estaba muy corrupto el clero español en esa época. Fue un maestro político, fue el que aseguró la unidad española, el que llevó adelante la política de matrimonios de los hijos de los reyes católicos, el que sometió a la nobleza para impedir las conspiraciones permanentes, el que organizó la economía y hasta organizó el ejército. Más no se puede pedir. Es el espíritu del Cid. Y en la epopeya americana, hombres como Cortés, como Pizarro, y entre nosotros Hernandarias, el primer gobernante criollo del Río de la Plata, son impensables, son inentendibles, si no es vistos sobre la imagen del Cid. Incluso en nuestra época independiente, un personaje como el padre Castañeda, que dice: por Castilla somos señores. Un Juan Manuel de Rosas, del cual también lo pinta el padre Castellani en un párrafo de su obra La Vuelta al Martín Fierro, en el que dice: no es Fernando, no será el santo, pero es de la misma raza. Y finalmente, aún hasta ahora, en la Guerra de Malvinas, un joven oficial que murió en Puerto Darwin, del cual tuve la honra de ser amigo y compañero durante un año en la escuela militar, el teniente Roberto Esteves, manda su carta póstuma a sus padres, diciéndole: gracias por todo, gracias por ser católico, gracias por ser hijo de sangre española. Ahí también presente ese campo. Muchas gracias. Un viaje a través de la historia, los hechos y los protagonistas a la luz de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Historias de hombres ejemplares que lo dieron todo por servir a Dios nuestro Señor. Hechos heroicos que marcaron un antes y un después en la vida de las naciones y reinos. Protagonistas del devenir histórico, marcaron a sangre y fuego sus vidas para salvar sus almas y la de sus prójimos. Esto es lo que le proponemos vivir en nuestra programación cada día. Un encuentro a través de las fronteras del tiempo y del espacio para emocionarse y poner fuego en nuestras vidas. Radio Cristiandad, 24 horas para que Cristo reine. Porque es en torno a la relación con este rey, Alfonso VI, que va a cobrar sentido todo el desarrollo del cantar. Al morir Fernando I, que es el primer rey de Castilla, el reino lo divide entre sus hijos. A don García le da el reino de Galicia, a don Alfonso León el de Castilla, a don Sancho y Toro el de Zamora, y a doña Elvira y a don Urraca, respectivamente. Pero el rey Sancho, no contento con el reparto, intenta unificar nuevamente los territorios con la ayuda del Cid. Luchan en varias batallas. Hay un duelo famoso en el cual el Cid derrota a un príncipe navarro, a Jimeno Garcés, y ahí obtiene el título de campeador, que quiere decir guerrero, luchador. Y finalmente, Alfonso pierde la corona de León en favor del rey Sancho de Castilla. Pero por ser el Cid el jefe de las tropas del rey Sancho, y por sus conocimientos jurídicos del derecho castellano, es el que tiene que tomarle un juramento muy especial al rey. Sucede que en el cerco de la ciudad de Zamora, el rey Sancho es asesinado a traición y se sospechaba de que Alfonso VI podía estar involucrado en esta muerte. Y este es el primer elemento que vamos a tener en cuenta después para analizar un poco más la personalidad del Cid.
Luego de esta historia, el Cid se casa, participa en una expedición hacia el sur para cobrar los tributos de los reyes de Sevilla y de otras ciudades musulmanas que eran tributarias de los reyes castellanos. Ahí se produce un conflicto en el cual él interviene. Un viaje a través de la historia, los hechos y los protagonistas a la luz de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Historias de hombres ejemplares que lo dieron todo por servir a Dios nuestro Señor. Hechos heroicos que marcaron un antes y un después en la vida de las naciones y reinos. Protagonistas del devenir histórico, marcaron a sangre y fuego sus vidas para salvar sus almas y la de sus prójimos. Esto es lo que le proponemos vivir en nuestra programación cada día. Un encuentro a través de las fronteras del tiempo y del espacio para emocionarse y poner fuego en nuestras vidas. Radio Cristiandad, 24 horas para que Cristo reine. Dentro del objeto de este curso que ha convocado Monseñor Williamson, creo que es claro el objetivo de tratar de ayudarlos a ustedes a reflexionar sobre ciertos aspectos centrales de nuestra tradición católica. ¿Y para qué reflexionar sobre esto? En primer lugar, para apreciar lo que hemos recibido, saber que somos herederos de una tradición muy rica, que no empieza con nosotros y que, si Dios lo permite, con nuestra colaboración tampoco debe terminar con nosotros. En segundo lugar, para tomar conciencia de que esta tradición está atacada, el mundo anda mal, el mundo moderno es la negación de esta tradición católica. Y apreciando lo que hemos recibido y tomando conciencia de lo mal que anda el mundo, que andan las cosas, podamos entonces tomar resoluciones en consecuencia para ocupar el lugar que Dios quiere que ocupemos en la lucha por esta tradición, por esta restauración, por esta reconquista del mundo para Cristo. A lo largo de estos días, ustedes han podido apreciar cómo esta tradición cultural hunde sus raíces en la Grecia clásica, en el Imperio Romano y en la cristiandad medieval. Pero esta tradición nos llega a nosotros por un canal concreto, por un canal particular, y este canal es la hispanidad. Y la hispanidad, de la cual ya ha hablado el doctor Caserneiro, ha tenido muchos arquetipos, muchos modelos en los cuales se ha encarnado este ideal. De todos ellos, ciertamente, el primero es la figura de don Rodrigo de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Y sobre él vamos a tratar de hacer algunas reflexiones. En primer lugar, veamos un poco la historia de este personaje. El Cid es un hombre que vive en Castilla, el reino que ocupa la parte central de España. ¿Podríamos ver la primera diapositiva del mapa de España? Su fecha de nacimiento la discuten un poco los historiadores, pero está en la primera parte del siglo XI, y va a desarrollar su vida. ¿Cómo señalar? Es el mapa de España. Castilla ocupaba en esa época esta parte central
de la península. España, que había pertenecido al Imperio Romano, a partir del año 611, es ocupada por la invasión musulmana y prácticamente todo el territorio de la península queda en manos del Islam, salvo los pequeños reinos pirenaicos como el reino navarro y parte de Galicia. Pero ya a partir del siglo VII comienza la tarea de una reconquista que va a tardar 7 siglos, dato sobre el cual creo que vale la pena puntualizar, porque muestra el resultado de la perseverancia de un pueblo para lograr su independencia y la recuperación de su fe católica. 7 siglos. En los tiempos del Cid, la línea que separa los reinos cristianos de los reinos musulmanes se ha extendido un poco hacia el sur: Galicia, Castilla, León, parte de Aragón, el condado de Barcelona. Han llegado hasta Toledo, que era la capital de España en esa época, la capital de Castilla en esa época, pero el resto del territorio todavía está en manos musulmanas. El Cid es un hombre que pertenece a la baja nobleza, es un molinero que vive en la villa de Vivar, cerca de Toledo, y que, como todos los hombres de la época, también prestaban su servicio militar. La historia del Cid comienza con el servicio a su rey, al rey Alfonso VI. Y esto es un elemento muy importante tener en cuenta en la historia,